El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre. Le hago llegar un afectuoso saludo de todos los que trabajamos en el Instituto de Tamaulipas y en la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Hoy tengo el gusto de compartir la mesa con el licenciado José de Jesús Arredondo Cortés. Él es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Él es de casa, usted lo sabe, constantemente platicamos con él porque el asunto de lo que el Registro Federal de Electores llama campaña anual intensa de credencialización, realmente es un trabajo que se realiza, yo diría así, ahorita nos va a corregir el licenciado si es necesario, se realiza permanentemente, constantemente. Le doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, licenciado. No, muchas gracias. Al contrario, muy amable. Siempre será un buen momento para saludar a un buen amigo, mi estimado Nereo. Como siempre, es un gusto pues, que nos invites a tu valioso programa para dar a conocer todas las actividades que estamos realizando de manera permanente, como bien lo señalabas. Durante el año tenemos dos campañas, una campaña anual permanente y una campaña anual intensa. En este momento nos encontramos en la campaña anual permanente. Una vez que pasó el proceso electoral del pasado 5 de junio, dimos inicio de manera inmediata a esta campaña para volver a operar con los 22 módulos de atención ciudadana que tenemos debidamente distribuidos en toda nuestra entidad, en donde contamos con módulos fijos distritales, módulos semifijos y módulos móviles que recorren aquellos municipios más retirados para que podamos atender a toda la ciudadanía en lo general. Hay que recordar que en estos momentos le damos prioridad en los módulos fijos distritales a la cita programada, donde el ciudadano puede accesar a la página del INE y poder agendar una cita para atenderlo en el día y en la hora que se le indique. La idea fundamental es no tener grandes aglomeraciones en los módulos de atención ciudadana, toda vez que, como todos sabemos ahora, con esta quinta ola de la pandemia del COVID, pues tenemos que seguir privilegiando la cita programada y desde luego con las medidas sanitarias que tenemos en cada uno de los módulos de atención ciudadana, como es precisamente tomar la temperatura, la aplicación de gel, el uso de cubrebocas, la sana distancia ahí en el módulo, y se le atiende de manera muy atingente, muy inmediata, con toda la cordialidad. Afortunadamente, en los buzones de felicitaciones, quejas y sugerencias que tenemos en cada uno de los módulos de atención ciudadana, predominan las felicitaciones por la atención, por la prontitud en que se le atiende al ciudadano, a la ciudadana, que acude de manera muy, muy oportuna. Y desde luego siempre les pedimos que acudan con sus 3 documentos fundamentales para no haber ningún problema. Es decir, que lleven su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad, y una identificación con foto que puede ser la misma credencial, si es una credencial que perdió vigencia, como las que ahora en el pasado proceso electoral del 5 de junio, todavía fueron válidas las credenciales que tenían vigencia 21, es decir, que en el año 2021 fue su última fecha en diciembre. Sin embargo, por un acuerdo del Consejo General del INE, se determinó que estas credenciales podrían ser todavía utilizables en la jornada del 5 de junio de este año 2022. Pero un día después de la jornada electoral, automáticamente esas credenciales con vigencia 21 causaron baja y ya no son útiles ni como medio de identificación ni como para poder ejercer el voto durante las elecciones
locales o federales que pudieran existir. Como es el caso para el 2024, que tendremos ya unas elecciones federales, pero además también habrá elecciones locales. De ahí que es muy importante que poco más de 90,000 tamaulipecos y tamaulipecas que se quedaron con su credencial vigencia 21, aprovechen estos días de este año o de estos meses del año para que acudan al módulo más cercano al lugar donde viven y puedan hacer la renovación de su credencial con vigencia 21, porque en estos momentos ya no es válida para hacer ningún trámite o para cobrar el cheque en los bancos. De ahí que es muy importante que acudan. No tenemos largas filas, es muy fácil accesar a la página del INE, INE.mx, o llamar al teléfono 800-433-2000 para agendar una cita y sin mayor problema, llevando siempre y cuando los documentos que ya le mencionaba, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con foto, podrá ser atendido de manera inmediata. En aquellos casos que el ciudadano o la ciudadana no tengan ningún documento de identificación con fotografía, puede hacerse valer llevando a 2 personas, a 2 ciudadanas o ciudadanos que tengan credencial vigente, que la conozcan a esta persona y se le atiende sin mayor problema. Insisto, con documentos originales, con el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad y su identificación o los testigos correspondientes. Mira, durante pues un mes que llevamos prácticamente que reanudamos las actividades del día 6 de junio al 8 de julio, o sea, tenemos un mes, poco más de 45,000 trámites ya se han realizado en tan poco tiempo. Quiere decir que hay buena respuesta por parte de los ciudadanos de estar actualizando su situación registral ante el Registro Federal de Electores. También 7,170 son de nuevo ingreso. ¿Sí? Por primera vez se están incorporando al padrón electoral durante este mes, 7,170. Ya han hecho cambio de domicilio, 14,587. Creo que este es el número más grande en cuanto a los tipos de trámites, que es el cambio de domicilio, registrándose una mayor movilidad demográfica, sobre todo en las zonas fronterizas, como es el caso de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, y también en el sur, en el caso de Altamira, se da este tipo de movimientos de cambio de domicilio. También han hecho corrección de datos, 728, reposiciones, 11,473. Estas reposiciones, pues es personas que han extraviado su credencial, han acudido a reponer su credencial. Y bueno, han hecho 1,588 reemplazos, han hecho trámites de corrección de datos en dirección, 592. En fin, hay una serie de trámites que se realizan ahí en los módulos de atención ciudadana y como lo vuelvo a repetir, es importante que agenden su cita a través de la página del INE o a través del teléfono 800-433-2000. No habrá mayor problema y se les podrá atender de manera muy oportuna. Otra de las actividades que tenemos de manera permanente son las que tienen que ver con el área de depuración. Constantemente estamos depurando nuestro padrón electoral con la información que nos aportan las instituciones externas, como son el Registro Civil y como son los juzgados del Fuero Común y del Fuero Federal. Últimamente, en el caso de las defunciones, se han incrementado y tenemos un promedio aproximado entre 700 y 800 defunciones mensuales que damos de baja en el estado por cuestiones de defunciones o fallecidos. Y en el caso de los inhabilitados políticos que nos ordenan los jueces, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, es un promedio de 35 a 40 inhabilitados por mes que se dan en el estado. Es la información que nos aportan esas instituciones externas al Instituto Nacional Electoral y que tenemos la obligación nosotros de estar trabajando de manera permanente para estar depurando nuestro padrón y la lista nominal. De esta manera, quienes tienen derecho a votar lo podrán hacer y quienes no tienen derecho a votar porque han sido suspendidos
de sus derechos políticos, tendrán que estar fuera de la lista nominal durante las jornadas electorales. Y una vez que recuperen sus derechos políticos, este ciudadano vuelve al módulo de atención ciudadana ya con su carta de liberación, de que ya recuperó su libertad, y vuelve otra vez a ser incorporado haciendo el trámite correspondiente en el módulo de atención ciudadana más cercano al lugar donde vive. Obviamente llevando todos los documentos que ya lo he hecho mención para que no tengamos ningún problema. También decirte que estamos entregando credenciales. Es decir, así como se hace el trámite, más o menos estamos tardando en un promedio de 7 a 10 días en que ya regresa la credencial una vez que realiza el trámite y ya el ciudadano acude a recoger su documento y en estos momentos llevamos poco más de 71,000 credenciales entregadas en tan solo un mes. Es decir, la respuesta ha sido muy favorable por parte de los ciudadanos y ciudadanas tamaulipecas que están acudiendo a los módulos y se les está atendiendo de manera muy oportuna. Y bien, las actividades de registro no paran. Traemos actividades distintas, diferentes, que tienen que ver con cuestiones constitucionales, como es el caso de la redistritación que se está llevando a cabo a nivel nacional, en donde pues esta redistritación ya tocó aquí a Tamaulipas. Estamos haciendo trabajos de manera muy conjunta con las representaciones partidistas, Nereo. Entonces, Tamaulipas, estamos en estas actividades. Sí, a tus órdenes. Permíteme, discúlpeme, antes de entrar a este nuevo tema que es importantísimo y que obviamente también tiene mucho que ver con el tema que ya nos has compartido, déjame decirle a quien nos está escuchando o nos está viendo a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, que estoy platicando con el licenciado José de Jesús Arredondo Cortés. Él es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas. Y nos está ahora platicando sobre el trabajo realizado por el Registro Federal de Electores a propósito de la campaña anual intensa y desde luego de la campaña anual permanente. Son muchos los trámites, Jesús, pero uno de los asuntos que la gente se pregunta constantemente o incluso nos pregunta constantemente es: ¿el servicio en estos módulos es con horario corrido? ¿Cuáles son los horarios que se tienen en estos módulos y de qué día a qué día se atiende? Sí, con mucho gusto. Excelente pregunta, Nereo. Efectivamente, en algunos módulos de atención ciudadana, debido a la alta productividad que tienen, tenemos horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, es decir, un doble turno. En el caso específico de aquí de Ciudad Victoria, tenemos un módulo en un centro comercial, Paseo a Venta, donde ese módulo funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a viernes. De lunes a viernes estamos atendiendo a todos los ciudadanos que agendan una cita, y en el caso de los módulos móviles que andan en las zonas rurales, esos trabajan de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, en las grandes ciudades como Reynosa, Matamoros, Madero, tenemos dobles turnos en los módulos de atención ciudadana, precisamente porque son muy productivos y requerimos de un mayor número de horas de atención. Entonces, ahí tenemos dobles turnos en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Madero. Y en el resto de los módulos es de un solo turno. Ya de lo 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tiene prácticamente todo el día para acudir a los módulos de atención del Registro Federal de Electores por si usted quiere realizar algún trámite relacionado con su credencial. Ahora, la sugerencia del vocal del Registro Federal de Electores es que haga usted su cita, vaya a la página de internet del INE y allí va a ubicar usted el estado de Tamaulipas y allí puede plantear usted su cita para evitar que esté usted ahí haciendo filas y aglomerado y desde luego atendiendo el impacto
de la pandemia. También usted puede llamar al 800-433-2000. 800-433-2000. Allí puede usted agendar su cita. Y seguramente le van a atender muy, muy rápido. Lleve usted los documentos necesarios, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con vigencia de 3 meses, no mayor a 3 meses, y una identificación personal o testigos para que le atiendan inmediatamente. Llama mucho la atención el asunto de los cambios de domicilio, llama mucho la atención el asunto, desde luego, de movilidad social o movilidad poblacional. Y esto tiene que ver con la distritación electoral. Esto impacta a la distritación electoral. Pero, licenciado Arredondo, ¿qué debemos entender como ciudadanos comunes y corrientes, vamos a decir, por distritación electoral? Bien, el tema de la distritación es un tema muy importante que se está llevando a cabo a nivel nacional y tiene que ver con la idea de dejar los distritos electorales debidamente equilibrados. Equilibrado significa que el día de mañana un diputado represente a un mismo número de población. Y hablo de población porque la cuestión de la distritación tiene que ver con población. Y de acuerdo a la Constitución, se dirige a los últimos censos de población, y como todos sabemos, el último censo de población que se llevó a cabo en nuestro país fue el correspondiente al 2020. Es decir, en base a esa población se hace a nivel nacional la división de los 300 distritos electorales. Y si bien tenemos una población, de acuerdo al censo último, de 126.014.024, estos 126 millones de habitantes en la República Mexicana los dividimos entre los 300 distritos electorales que señala la ley que existe en nuestro país. Entonces nos da una media nacional de 420.046.75. ¿Qué significa esto? Que los distritos electorales deben de estar debidamente equilibrados para que nuestros representantes federales, los diputados, representen a un mismo número de ciudadanos en cada uno de los distritos electorales en que se divide nuestro país. Igual sucede con la población que existe en Tamaulipas. De acuerdo al último censo de población, dice que Tamaulipas tenemos una población de 3.527.735. Y si lo dividimos en la media nacional, y hablamos de los 420.000 de habitantes, que es la media nacional, entonces nos dice que Tamaulipas debe de tener 8 distritos electorales, más o menos equilibrados con esa cantidad de población de los 420.000 habitantes. Y luego nos habla que puede ser más o menos del 15%. Entonces habrá distritos que tengan arriba de los 420.000, pero habrá distritos que tengan 380.000, es decir, el menos 15 o más 15. De esta manera se ha estado trabajando. Tamaulipas, lo sabemos, en este momento cuenta con 9 distritos electorales federales, pero de acuerdo a este último censo de población, Tamaulipas no alcanza para seguir sosteniendo los 9 distritos electorales. Entonces, eventualmente estaría perdiendo un distrito electoral federal. Desde luego que ese distrito que pierde Tamaulipas por cuestiones poblacionales se tendrá que ir a otro estado donde ganan distritos electorales porque su población fue mayor y por lo tanto requiere de tener mayor número de distritos electorales. Te pongo el ejemplo más cercano, la entidad de aquí cerca, que es Nuevo León. Nuevo León gana 2 distritos electorales. ¿Por qué? Porque su población creció.
Sin embargo, si vemos la Ciudad de México, aún con toda su población, pierde distritos electorales. ¿Por qué? Porque la población de la Ciudad de México seguramente se fue a otros estados cercanos de la Ciudad de México, que son los que eventualmente ganarían estas actividades. Bien, entonces esa distritación la estamos trabajando con los representantes de los partidos políticos y ya en los las pasadas semanas hemos estado trabajando con ellos. Ya recibimos de las autoridades centrales el primer escenario de distritación, un escenario que nos arroja un equipo de cómputo que se alimenta con toda la información que se requiere y nos arroja un escenario híbrido, es decir, que es el ideal para la máquina porque es el que arroja esos escenarios. Sin embargo, ya cuando lo vemos y lo bajamos a la práctica, como decimos, nos vamos a campo y vemos que hay necesidad de hacerle algunas adecuaciones. Es decir, trabajando con las representaciones partidistas, nos pareció que habría que trabajar este escenario y tratar de acomodarlo de alguna otra manera, sin descuidar que tenemos 8 distritos solamente para Tamaulipas. Pero ¿cómo vamos a conformarlos cada uno de estos? Entonces, en estos momentos estamos trabajando en ello con los representantes de los partidos políticos. El próximo mes de agosto acudiremos a la Ciudad de México para ir a presentar nuestras observaciones a este primer escenario que nos arrojó precisamente la máquina o ese equipo de cómputo, en donde vamos a decirle a los integrantes de un comité técnico para la distritación y a los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia cuáles son las observaciones que tenemos por parte de esta Comisión Local de Vigilancia en Tamaulipas para ver la posibilidad de hacer algunos cambios, algunas modificaciones a este primer escenario que nos arroja precisamente el equipo de cómputo, este escenario híbrido que de entrada no nos pareció porque nos conforma un distrito que viene desde Río Bravo, Tamaulipas, pasando por un lado Ciudad Victoria hasta Llera. Ya te imaginarás la cantidad de kilómetros que tendría que recorrer los representantes de los partidos políticos con miras a una candidatura para poder recorrer un distrito desde la frontera hasta Llera, porque así lo arroja el sistema. Entonces, cuando vimos eso, digo, no, hay que meterle mano, hay que ponernos a trabajar y hacer otras configuraciones que sean más prácticas y sobre todo que sean más accesibles para técnicamente, operativamente y logísticamente sea mucho más operativo durante los procesos electorales locales. Imagínate nada más para llevar los paquetes electorales desde Llera hasta Río Bravo, pues sería muy, muy complicado esta situación. Entonces, estamos ya por el próximo mes de agosto a acudir a la Ciudad de México, presentar nuestras observaciones a ese primer escenario y seguramente para fines de este año ya estaríamos teniendo una nueva conformación de la distritación electoral en Tamaulipas y en el país, por supuesto, para que en el 2024 ya nos vamos con una nueva conformación de los 300 distritos electorales federales a nivel nacional. Pero también te cuento que al mismo tiempo estamos viendo los distritos electorales locales. En el caso de Tamaulipas, sin mayor problema, se siguen conservando los 22 distritos locales con algunas modificaciones al interior de su conformación, pero sin mayor problema, se siguen conservando los 22 distritos electorales que tiene nuestro estado para que tengan también el mismo número de representaciones. Y bueno, te decía que en el caso de los locales, pues también estaremos conformando distritos de acuerdo a la media nacional y pues ya lo comentaremos seguramente el próximo mes de agosto, cómo quedaron ya esas divisiones, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, que ya tenemos algunas propuestas, pero hasta que no sean debidamente aprobadas y analizadas, ya las podremos llevar a la luz pública de cómo quedó ya finalmente la conformación.
Pero te comento, en el ámbito local, sin mayor problema, se siguen conservando los 22 distritos electorales locales, pero sí en el ámbito federal se pierde un distrito y con una nueva conformación, y ya estaremos viendo qué junta distrital, porque esto tiene como consecuencia que una junta distrital federal tenga la necesidad de tener que irse a otra entidad. Y bueno, todo eso es lo que conlleva. El personal tendrá que trasladarse a otra entidad o presenta su renuncia, no sé. Hay una serie de actividades administrativas que tendrían que llevarse en esa junta distrital que eventualmente estaría cambiando de estado. Estoy a tus órdenes. Ahora, ya prácticamente estamos por terminar el programa. En este caso, me quedo todavía con inquietud. En el caso de la distritación local, no hay cambio en cuanto a la cantidad de distritos electorales. Quedan los 22 distritos electorales. Pero hay una nueva conformación en cuanto a algunos de esos distritos, ¿o qué exactamente igual? Hay algunas modificaciones menores. En cuanto a algunas secciones se mueven de un lugar a otro, pero normalmente quedan en los mismos municipios que ya están debidamente integrados. Y no hay modificaciones significativas, ¿va? Son menores, pero de cualquier manera ya una vez que sean aprobadas, ya se darán a conocer. Estamos ahorita en el espacio de análisis y de posibles aprobaciones por oficinas centrales. Entonces, ¿podríamos tener noticia de esto hacia el mes de septiembre? ¿Septiembre, octubre? Sí. En este año, antes de que concluya el año, ya tendríamos noticias. Te digo que la próxima semana, el próximo mes, estaríamos yendo a la Ciudad de México para manifestar nuestras observaciones a estos escenarios y posteriormente el comité técnico nos dará su respuesta a las observaciones que hagamos y seguramente ya por los meses de octubre, noviembre, estaríamos ya teniendo pues un escenario ya final de cómo estaría integrado eso. Y si no, a principios del 2023, ya a más tardar, ya contaríamos con la información final. Bien, él es el licenciado José de Jesús Arredondo Cortés, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, a quien le agradezco mucho. Te agradezco mucho, Jesús. Gracias por atendernos. No, como siempre, el agradecido soy yo y estoy a tus órdenes para los siguientes programas que me puedas invitar. Con mucho gusto atenderemos y ya sobre todo con los resultados finales de este tema de la distritación federal a nivel nacional como de manera muy particular a nivel de Tamaulipas. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, buen día. Hasta luego. Igualmente. A usted que nos escucha, también le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana nos encuentre aquí en otro Diálogo por la Democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.